Diego, qué linda la historia que ahora vamos a estar compartiendo, cuánto para contarnos por parte de esta cantante, compositora. Ella es pianista, Sí. pero además tenemos un montón de cosas para recorrer, ¿no? De su nacimiento en un país, la ida a otro, la venida a Uruguay. Dios, qué manera de vivir esta mujer intensamente. Hablábamos recién de trascender fronteras con el muralista Damián Ibarguren, bueno, y en este caso Carmen Pi no se queda atrás, así que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Carmen? Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Buen día, Carmen. Buen La día. verdad que contentísimos porque sabemos que contigo vamos a hacer tremenda recorrida, desde la música barroca, la música folclórica, todo, el jazz, o sea, hay tanto para recorrer. Ahí un poco, sí. ¿Por dónde arrancamos? Aquellos años en donde no sé. arrancaste, naciste en Lima, y Nací te en fuiste, Lima. te llevaron a vivir Sí. 10 años a Ecuador. Sí. ¿Tienes recuerdos de esa etapa? Y sobre todo porque está vinculado al exilio. Sí, el exilio de mis padres. Claro, mi infancia fue en Quito, era mi escuela, mi barrio. Esos recuerdos siguen estando hoy en día. Incluso a veces sueño y mezclo mi barrio, que es Buceo, con cosas de Quito de esos años, porque Quito ha cambiado mucho en estos años, pero tengo marcado como el Quito de los 70s, 80s. ¿Cómo era ese Quito y cómo se insertaba la música uruguaya y hablar de Uruguay en tu familia y con otras personas que venían a tu casa en ese Quito de hace unos cuantos años atrás? Y bueno, en esos años 80, en plena dictadura, se escuchaba mucha música popular, Citarrosa, los olimareños, música folclórica. En Quito. Mis padres en casa, Claro. en Quito, en los uruguayos, en los poquitos que había como... Mantenían la tradición. Mantenían el mate, hablaban alpargatas, hablaban mucho de Uruguay todo el tiempo. Y a su vez se escuchaba música clásica, música barroca. Mi mamá era directora de coros, es directora de coros, pero tenía uno de los coros más importantes allá, entonces bueno, también estudiaba y ponía sus músicas. Y mi viejo era muy, muy tanguero, entonces todo el día tangos. Y cassette en esa época, me imagino, ¿no? Muchos cassettes. Mi viejo era antropólogo, entonces cada cassette tenía una tapita con una foto y con un desglosado detallado de quién estaba, en qué número. ¿Te acuerdas que los cassettes tenían unos numeritos? Bueno, todo súper detallado. Y bueno, y lo otro es que también cuando vino Citarrosa, habían reuniones en casa, o sea... Vos tenés hasta foto con Citarrosa. Tengo una foto con Citarrosa. Chiquitita. Y me acuerdo de ese concierto de él. Me acuerdo que era como impactante su presencia, su voz, su canto. Además, fue la primera vez que yo tuve contacto con alguien que escuchaba en casa por un cassette y después como... Hacerlo realidad de carne y hueso. Claro, y además que todos los adultos eran muy fans, ¿no? Eran como... Y además en esa época fue como impresionante que él viniera. Y a su vez, Manuel Capela vivía en Ecuador también, entonces siempre que había un asado había como guitarreadas y cantarolas de ese estilo. Pero yo, como cualquiera de los otros niños, estaba jugando en la vuelta, corriendo para aquí y para allá. Cuando los adultos se juntaban, fumaban mucho. Nosotros nos íbamos para otro lado, porque era como que ellos estaban ahí hablando. Era la de época cosas. de fumar muchísimo, Fumar de la muchísimo. tertulia larga, Exacto, ¿no? y charlas extensas. Nosotros nos íbamos a jugar por ahí. Bueno, pero inconscientemente te fueron de a poco también metiendo ese chip musical. O sea, vos Sí, lo claro. decías recién, la influencia de tu papá. Sin duda. ¿Cuándo es que descubrís realmente el gusto por la música y tal vez el interés también por el piano, ¿no? Que fue como Eso fue acá. un pilar, ¿no? Eso fue acá. Allá increíblemente, bueno, en Montevideo, en esa época y muy anteriormente, tenía esa tradición que cada casa tenía un piano. En Quito eso era imposible, es una ciudad de 2.500 metros del mar, nadie tenía pianos en las casas. Claro. Y no recuerdo haber tenido instrumentos, que acá eso pasa mucho. En cualquier casa hay una guitarra. ¿No? Entonces, o por lo menos en la mía no había. Y si bien mi mamá era música... Mirá que estamos, perdona que te corte, pero mirá, tenemos ahí la foto. Con mi viejo y con mi hermano Alejandro, mi papá Renzo. En la visita. Sí, increíble. Ese tapadito lo amaba. Ay, mirá, ¿ves qué lindo cuando uno ve? Me encanta esto, Cuando uno mirar ve, fotos sí, antiguas. divino. Y mirá que chiquitita ahí, claro, pero Chiquita. aún eras muy chiquita y te acordás. Perdona que te cortamos porque Sí. justo estábamos No pasa transmitiendo nada. la foto. No sé qué estaba diciendo. Bueno, que cuando en realidad eso se despertó fue al venir acá. Que estaba el piano. Estaba el piano de mi abuela, donde había estudiado mi mamá. Entonces, cuando vine a Montevideo, yo toqué eso y dije, bueno, o sea, vi que me puse a sacar canciones y melodías. Y dije, mamá, por favor, mandame a estudiar piano. Y ahí fue como la despertada, digamos, Eras como de chiquita esa pasión. también.
Date cuenta que tenías 11. Tenía 11 y si bien, vos sabés que yo sentía que era grande, Mirá. como que tendría que haber empezado a estudiar antes el piano, esas cosas que uno... Pero pará, porque no es por pegarle a tu mamá, pero en su momento también leí por ahí que le hacías enojar tocando el piano. ¿Cómo era esa historia? No, pero era con una cosa en particular nomás. No, mamá siempre me apoyó y al revés, siempre estuvo Sí. dándome para adelante. Pero cuando yo empecé a tocar, estaba estudiando esa piecita de Bach. Tin, tararararin, tan, tan. Sí. Entonces, en vez de hacerla mayor, que es como es, hacía tin, tararararin, tan, tan, tin, tararararin, tan, y empezaba a tocarla muy rápido, muy rápido. Entonces era un sonido bastante, claro, Y ella estaba en la llamativo. cocina y me decía, Así no, no por es. favor, no, así no es. ¿Qué Bach va? se revuelve en su tumba, no, Ay, basta. me muero. Sí. Y era tener terrible habilidad eso que hacías. Porque No hay lo que sé, hacer. para mí era como Pero natural cambiar las cosas de tonalidad, hacerlas rápido. Sí. mirá ahí ya empieza a aparecer esa parte. Yo creo que la parte de- más popular ahí empezaba Claro, a aparecer. de como mezclar, como ¿no? la parte más juguetona y de Eso. mezclar y quizás de desestructurar. Soy amante de Bach, ¿no? Sí. Y de toda esa música también. Lo has metido lo has metido por todos lados, a Bach, Es que mezclando, ¿no? Es De como una un forma dios. maravillosa. Es como un dios, es fantástico. Es uno de mis compositores, digamos, de la música académica, uno de mis favoritos. Y además también tuve la suerte de estar muchísimos años con Cristina Vanegas, que es una de las grandes exponentes, no hay otra como Cristina, exponente de Bach, y creo que eso también ayudó a crear esa fascinación. Grandes maestros. Tu papá muy exigente. Mi papá Lo has muy dicho exigente. siempre. Muy exigente. ¿Eso ha implicado también que vos tuvieras esto de exigirte ser la mejor o que de repente había cosas para que no te sentías totalmente Sí. preparada? Porque hay Sí. ahí una búsqueda. Sin duda, sin duda. Exactas tus palabras. Yo creo que esas exigencias a veces de los padres se introyectan de un modo en que uno queda muy autoexigente y a veces eso paraliza y hace que uno no avance y no haga cosas porque cree que no es suficiente. A mí durante mucho tiempo, si bien hacía música, cantaba en coros, estudiaba en el conservatorio, no componía porque me parecía que ya todas las canciones estaban hechas y para qué yo voy a hacer si ya hay 10.000 mejores compositores y compositoras que yo y qué voy a decir yo ¿no? Y me llevó muchos años decir, bueno, no importa si es bueno, sino tengo que poder decir esto si quiero decirlo, aunque sea de forma sencilla, pero la expectativa es tan alta que uno dice, mejor no hago nada. Y eso es una macana, porque si pudiera transmitirle esto a gurises jóvenes o a alguien que lo esté mirando, lo importante no es que vos hagas algo que esté a la par de las cosas que vos escuchaste o de tus ídolos. Lo importante es que vos des tu mirada, tu voz en eso. Y cuando me refiero a tu voz, no solo en la música, sino tu voz en la vida. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Qué es lo que vas a decir sobre eso? Y si tenés ganas de hacerlo, hacelo. Como un canal de expresión. Yo creo que a mí eso sí me llevó bastante tiempo, como poder salir de ese corsé y te diría que aún lo sigo trabajando. Bueno, pero vas en un muy buen camino, porque Estoy mirá mejor. la cantidad de cosas que en esa búsqueda también descubriste Otras. muchas cosas, Sí. ¿verdad? A mí me sorprende, la verdad, la capacidad de adaptación que tenés para haber articulado ciertos puntos de tu vida que a lo mejor no tenían una conexión. Primero, esto de vivir en Ecuador 10 años, venir a Uruguay. Después, si pasamos a lo que haces profesionalmente, el tema de la música, ¿no? Estudiar canto y piano, que si se quiere son dos disciplinas más individuales, a pasar a integrar coros. Y ahora vamos a ir a eso. Y después este tema de la música, más de formación clásica con la música popular. O sea, ¿cómo podemos definir tu obra, Carmen? Porque hay tantas facetas distintas dentro de esta misma, de este mismo ambiente. Súper Yo creo que ecléctica, ecléctica, ¿no? Sí, esa sería la palabra. Mientras vos hablabas, estaba pensando, cuando vine de Ecuador me tuve que adaptar rápidamente a la escuela, a todo. Aparte de mis padres tenían eso de, cuando lleguen a Montevideo van a poder ir solos a todos lados. Nosotros en Quito no íbamos solos a todos lados. Nuestros padres nos llevaban a todos lados, o sea, los niños no andaban solos. Era ciertamente un poco peligroso. Entonces ellos tenían esa ilusión de cuando ustedes lleguen, van a ir a la escuela, van a ir caminando, de mi hermano al liceo, papá. Y así fue. Entonces yo de la noche a la mañana, de pasar a ser una niña que me llevaban a todos lados y que el bus de la escuela me venía a buscar, a caminar, a ir a la escuela, a tomarse el bus, ir a estudiar música. Y me tuve que adaptar rápido. Los niños se adaptan rápido, se adaptan a cualquier cosa, tristemente a lo malo y a lo bueno también. No me refiero a esto como malo, pero
es así. Entonces esto era bueno, entonces ir a la escuela, entonces me tuve que adaptar. Y pienso que también en esa adaptación hace que uno maneje, bueno, esto y esto, antes era así, pero ahora esto es asá. Y bueno, esta es la nueva realidad, y chau, y te adaptás a eso. Lo único que en esa gran adaptación estaba esa exigencia, lo que también te llevó a seguir aprendiendo, seguir buscando. E insisto, en esa búsqueda a mí me parece fantástica, ese desarrollo profesional con tanta gente que has cantado, pero a mí me encanta esa anécdota de cómo empezaste cuando un compañero, era un vecino de Malvin, te dice, estamos armando una bandita. Sí. Contanos quién era la bandita y cómo fue la experiencia, que es muy divertida. Eso fue en museo, este compañero amigo que también iba al liceo al que yo iba, que es el Liceo 30, no sé, hubo una actividad en el liceo, vio que cantaba unos coros, me invitó a una banda, él es Tabaré Cardoso, y la banda era nada más y nada menos que Los Ibarburu, Gustavo Montemurro. ¿Qué arrancaban? ¿Bandita de barrio? Arrancaban. No, los Ibarburu ya habían tenido su banda de The Police que se llamaba C3 claro, con Sarcer, sí. Pero yo nunca los había conocido. Cuando los vi tocar fue como... No podía creer porque teníamos 17 años. Chicos. Y no se podía creer lo que tocaban. Sería injusto que yo diga que tocaban como tocan ahora, pero era un disparate. Entonces era una cosa que te asombraba, era una locura. Me quedé sin contarles algo con respecto a eso que vos me decías de la música. Un poco me reí porque durante todos esos años lo que yo descubrí fue una pasión absoluta por la música, pero no sabía qué. Yo quería estudiar música. Empecé por el piano, adoré, pero no estaba teniendo la suficiente rigurosidad, y aparte te agarra la adolescencia, no estás más vago, no querés estudiar todo lo que te mandan, y qué sé yo. En un momento dejé, pero le dije a mamá, yo nunca voy a dejar de tocar el piano. No quiero seguir estudiando, pero no voy a dejar de tocar el piano. Y a los pocos años quise seguir estudiando música y me presenté en el conservatorio, en la parte del ciclo básico que tenés que tener cuarto año aprobado. Y la prueba de piano era muy exigente, no iba a llegar. Y yo dije, bueno, me presento a canto, que es lo más fácil. En mi cabeza era lo más fácil. Y había que presentar un aria. Y como yo había escuchado a mi mamá cantar un aria de Bach, la sabía de memoria, me presenté con eso. Y entré. Fue un hit, claro. Entré, ponele, claro, tenía 16 años, yo qué sé, habrá funcionado. Ahora, durante todos esos años, yo tuve un peso que era, yo no sé qué quiero hacer, yo sé que amo la música, es mi pasión, pero no sé a dónde quiero. Yo no sé si quiero estudiar música clásica, si quiero hacer música popular, si quiero hacer dirección de coros, que después terminé haciendo, estudiando un poco. Chica, ahora vos te creerías grande porque adentro sentías que eras una adulta que necesitaba definir. A los 20 y pico me seguía pasando, es cierto, claro. Pero me pasaba eso de, no, yo me tengo que definir, no puedo seguir haciendo. Y sin embargo, ahora, con el Diario del Lunes y con todo ese camino recorrido, todo ese picoteo en cosas tan diversas, me hizo ser quien soy y tomar el camino que tomé, que es ese camino ecléctico, en el que nunca me pude definir ni por una cosa ni por la otra. Creo que eso te define. Las personas que inventan algo nuevo, no hay antecedentes, ¿no? Para tener una personalidad y tener algo diferente. Y bueno, tenés que romper con lo establecido. Y quizá vos en eso estás generando algo tan particular como es tu música, ¿verdad? Muchas gracias. La verdad que ahora me pone muy feliz. En su momento lo sufrí bastante. Fue tema de terapia incluso. Claro. Sí. Creo que los tiempos han cambiado también bastante y está más permitido y es más naturalizado. Eso, la mezcla. Siempre se pudo, hay que tener también cierta valentía para eso. Y en su momento yo creo que no tenía todavía esa valentía que uno se va curtiendo con los años, ¿no? ¿En qué momento es el quiebre, Carmen? O sea, que realmente empezás a vivir de la música o de la docencia también, ¿no? Porque ambas. A veces no es fácil vivir solo de hacer música, ¿no? Sí, tengo la suerte de que me gusta mucho la docencia. Descubrí ese camino con Vanegas, fui su ayudante cuando tenía 18 años, trabajé con ella como 7 años en el coro de un colegio y después tuve otros colegios en los cuales estoy hoy. ¿Sí? En uno es el San Juan Bautista, donde cumplí 25 años, y de allí salieron la mitad de las coralinas, porque ese grupo se forma también allí. Yo empiezo con el coro de niños, luego el coro del liceo, luego ya me dicen, queremos seguir cantando, y bueno, hicimos un coro de egresados, y después nos autodenominamos las coralinas, y aquí estamos, pero nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Centro Coralinas, que bueno, le ha cambiado la vida a tantas chicas. Yo el otro día repasaba, historias propias, que es un ciclo que tenemos aquí en el canal y que le recomiendo a toda la gente que lo siga.
donde, bueno, justamente te decían que varias de las chicas habían dicho que te agradecían rotundamente por ese cambio de vida que habían tenido a partir de, bueno, sumergirse en el centro y conocerte a vos. Contanos alguna de las historias y bueno, me imagino que es un tema que te emociona y te toca muy de cerca. Para mí es muy emocionante. Acabamos de cerrar un proyecto que se llama Corteza, que es un homenaje a compositoras latinoamericanas, en la Sala Citarrosa, con invitadas como Laura Canoura, Samantha Navarro y Papina de Palma, que es una coralina. Papina nació también en las coralinas. Y bueno, para mí es muy emocionante porque cuando uno hace ese camino no lo haces pensando en el futuro, lo haces por vocación, lo haces porque amás eso. O sea, yo amo la docencia y me sale así, me sale pasional y me conecto con los gurises. Ayer tuve también el cierre con mi coro del liceo. Mi métier es tratar de inspirar a los niños y a los jóvenes y tratar de transmitirles la magia de la música. Y no solo la magia en cuanto a lo emocional, es decir, hay una cuestión terapéutica también, y hay una cuestión en la que uno se siente bien, y generalmente también en los coros sucede que no solo la música es importante, sino la red de contención que se genera ahí. ¿Cómo es eso? A ver, Carmen. Y es una cuestión humana, o sea, ahí nadie es más que nadie, los chiquilines encuentran un lugar donde ser ellos mismos, donde poder expresarse, donde no son juzgados, donde el canto los une, y hay también una cuestión cerebral donde se liberan oxitocinas. Terminas un ensayo y todo el mundo se va cantando. Te cambia el humor, te vas distinto. No hay barreras de clases sociales, por ejemplo, tampoco. Claro. Todos parejos. Mirá. Todos parejos, y aparte es un trabajo de equipo, porque están las contraltos, están los sopranos, están los tenores. Entonces, che, nosotros hacemos acá, bueno, no sé qué, pa. Entonces, cada uno como que tiene su propia manera, no sé qué, bueno, articulamos todo eso cosa, y es un trabajo de grupo. Y a su vez estás trabajando muchísimos elementos de la música, vas trabajando la rítmica, el fraseo, profundizando. Por ahí te quedás rato afinando un intervalo, afinando un acorde. Y en los tiempos de vorágine, de repente estás acá y pasan las horas y vos perdiste la noción del tiempo porque estás afinando un intervalo, un acorde, y estás feliz con eso. Es una cosa maravillosa. Entonces, bueno, cuando yo hago eso, no es que lo hago pensando que iba a ser a futuro coralinas. Y terminó siendo lo que es ahora, y por supuesto que me emociona. Lo del otro día fue una locura de emoción y de agradecimiento. Te pregunto sobre la pandemia. Vos hiciste muchos vivos en pandemia. No hice muchos, no. ¿No? Ah, bueno, yo te vi en varios. Hice uno, creo. Ah, pero yo te vi en más de uno que estuviste, estabas activa ahí en esto de Más sentir la pandemia, no mucho. Te venía abajo. Yo siento que no, porque tengo dos hijas. Muy difícil. No, le estuviste dedicando tiempo. Pero vos dijiste algo muy importante que a mí me significó mucho y dije, ¿y cómo estamos ahora? Dijiste, es como ver morir el arte frente a tus ojos. En ese momento en donde se había venido todo abajo, vos ahí en el vivo explicabas qué significaba una canción, enseñabas a cantarla, marcabas ritmos, ¿no? Esta cosa de acompañar a la gente desde lo que se podía en ese momento. Sí. Y esa expresión tuya, que fue en una entrevista que hiciste en Alpampan, que les decías esto de ver morir el arte frente a tus ojos, ¿sentís que resucitó ese arte después de la pandemia? ¿Fue menos, digamos, duradero esa muerte que parecía ahí en un momento durante pandemia? ¿Cómo sentís hoy el post-pandemia del arte? Quizás esa frase, no sé, quizás pienso que el arte nunca muere ahora. O sea, quizás a lo que me refería era que estaba muriendo en cuanto a las actividades. Pero el arte en una situación crítica siempre va a estar ahí. Siempre. Es imposible que muera e incluso a veces resurge de las cenizas o en los momentos más oscuros. Es que en nuestras casas creo que también ahí aprovechamos, ¿no? Sí. A cantar, a hacer música, de todo, teníamos tiempo para trasnochar. Sí. Entonces, pudiste tomar una mirada distinta tras la pandemia y hoy ¿cómo estás? Para mí en mi casa igual es como lo hago siempre. O sea, yo si toco siempre, si canto siempre, si toco con las niñas, es así. Sí, yo siento que hemos recuperado un montón. Sí me dolía, a ver, en espacios en los que yo trabajaba con canto grupal, eso sí desaparecía. Y eso es cambia mucho en las personas, o sea, te afecta un montón no poder reunirse, no poder cantar. Y eso duró bastante tiempo porque aparte el canto era peligroso. Sí. Entonces, claro, no podíamos reunirnos, no podíamos ensayar, no podíamos cantar. Era desmotivante, pero además había gente que decía, bueno, no sé qué, no es solo tu fuente de trabajo, para mí es mucho más. Es mi fuente de vida, es lo que me hace estar
de pie y me hace tener alegría al levantarme. Al Si punto yo tal de que, por ejemplo... no tengo eso, estoy mal. Vos, por ejemplo, cuando tu papá fallece, al tiempo le dedicás una canción incluso, y eso habla de que realmente sentís la música. Creo que está bueno cerrar con eso porque, nada, no cualquiera tiene la valentía de poder dedicarle una canción a su padre, y sobre todo en una actividad que uno ama tanto, Sí. como es la música en tu caso, así que Es difícil. creo que también fue un buen homenaje, ¿no? Sí, al principio me costaba cantarla, lógicamente. Me imagino, claro. Pero fue como un valsecito tangueado, un poco un homenaje. Él tenía un programa de tangos en Ecuador y tenía un alter ego que se llamaba Prudencio Navarro, entonces le puse ese nombre en homenaje a él. Bien. Y bueno, salió una canción linda. Qué Invitamos lindo. a todos a que la quieran escuchar, por ejemplo, que la busquen y bueno, disfruten de Carmen Pi haciendo música. Ella decía, vengo de otro cielo y busco el vuelo que me lleve a casa, ¿no? Estás Tal en cual. casa. Estoy en casa, sin duda. Divino. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.